Bueno, buenas noches. Estamos en el. Desmutealo a Guido también. Estamos en el primer ciclo de charlas ferroviarias, que es un ciclo que iniciamos con la idea de que todos los compañeros y compañeras ferroviarias que tengan alguna, que por su experiencia o acumulada y el conocimiento técnico tienen mucho que contar o algo para aportar, puedan decirlo a través de este espacio. Ahora estamos con el ingeniero mecánico Guido Ambrosio, que tiene egresado de la UTN, con más de 13 años de experiencia en el mundo ferroviario, en el área de subtes, y que ha desarrollado un proyecto sobre autopistas ferroviarias. Bueno, y egresado y docente del queridísimo ingeniero Luis Augusto Huergo. Guido Ambrosio, Facundo Castro te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes, buenas noches en este límite horario. Bueno, antes que nada agradecer por la posibilidad y por el interés de charlar un poco sobre esta temática y dar un poco el espacio de difusión a la gente ferroviaria, que creo que es, o espero que sea muy interesante para todos los que lo vean. ¿Qué se te dio por hacer este proyecto? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, creo que como muchas de las inquietudes que tenemos todos, y más estando en el ámbito ferroviario, es un cúmulo de experiencias tanto personales como profesionales, ¿no? El tema de trabajar en el transporte ferroviario hace un sentido de pertenencia a una temática muy particular, y eso se va mezclando con el día a día de la vida, y bueno, y surgió básicamente de un conjunto de experiencias de viajes por el interior de nuestro país, especialmente por la zona de Mendoza, donde me llamó mucho la atención el contraste que había en una ruta, la ruta 7, cuando se va para el lado de Cristo Redentor, en ver la cantidad de camiones que circulan por esa ruta, incluso con patentes de muchos países de Latinoamérica, y ver al costado un ramal, un famosísimo ramal como fue el Trasandino, que está absolutamente parado hace muchísimos años, una obra de ingeniería tan importante como esa. Y me quedé con esa imagen dando vueltas en la cabeza. Y bueno, eso fue un poco lo que me motivó, empezar como a darle vueltas al tema, y llegué a esta idea de preguntarme por qué no se pueden transportar los camiones a bordo de las formaciones ferroviarias. Eso fue un Bueno, poco el disparador de toda esta cuestión. lo que me motiva a la siguiente pregunta es, ¿qué son las autopistas ferroviarias? Bueno, buena pregunta, básica y concreta. Bueno, dentro de la búsqueda que yo empecé a hacer dentro de este diseño de proyecto, de lo que llamo autopistas ferroviarias, concretamente es un ramal ferroviario que, dentro de su operación habitual, donde circulan tanto en trenes de pasajeros como trenes de carga convencionales, los que uno hasta hoy día conoce, también tiene la capacidad de transportar trenes que en su carga llevan los camiones a bordo, ¿no? O sea, básicamente es un tren que lleva camiones. Es un ramal, es un tren que circula por un ramal donde se llevan camiones. A ese ramal yo lo llamo autopista ferroviaria. Ese es concretamente el porqué, ¿no? Claro, ¿cuáles serían los beneficios de estas autopistas ferroviarias? ¿Y en qué experiencias del mundo te basaste, si es que te basaste en alguna? Bueno, eso fue muy curioso, yendo un poco de atrás para adelante de la pregunta, porque inicialmente con ese cúmulo de experiencias personales fue lo que me llamó la atención la pregunta, ¿no? ¿Se pueden transportar camiones en trenes? Y automáticamente me puse a indagar sobre la cuestión, en aquel momento allá por el año 2016-2017, y empecé a encontrar algunos antecedentes en la búsqueda de información de esta metodología en el mundo. Y sí, y las hay desde hace muchísimo tiempo. O sea, realmente esto, digamos, no es nada nuevo en lo que respecta a un modo de transportar, pero nunca había sido algo concreto en nuestro país, ¿no? Esa es la realidad. Ahora voy a hacer un paréntesis particular sobre eso. Concretamente, las autopistas ferroviarias a las cuales yo planteo o abordo para nuestra patria, para nuestro país, es un modelo muy particular que se llama comúnmente sistema Rola o sistema piggyback, que básicamente lo que consta es de los camiones abordando la formación ferroviaria, que es una formación de tipo en bloque, que tiene una plataforma continua y baja, donde los camiones ruedan por esa plataforma, o sea, los vagones forman una plataforma continua y baja, entonces los camiones suben por un extremo y se van posicionando por sus propios medios
uno tras otro en cada uno de los vagones que conforman la formación. La formación realiza el viaje ferroviario y en la composición del bloque de la formación hay un vagón de pasajeros donde van a viajar los conductores de los camiones. Al llegar a destino, por el extremo opuesto por donde subieron los camiones van a descender por sus propios medios para continuar el viaje hasta su destino final. Ese es el sistema que dentro del análisis que hice fue el que más acorde encontré para nuestra coyuntura económica y de infraestructura ferroviaria. Volviendo a lo que es la experiencia en el mundo hay varias experiencias y de tecnologías muy diversas. Tenemos experiencias en Europa, tenemos experiencias en Estados Unidos, y hoy en día, como empezando a transitar este camino, está Rusia y China, que están desarrollando tecnologías particulares para sus redes. O sea que es una tecnología que está incluso tomando fuerza nuevamente, como por ejemplo, no sé, la Unión Europea está tomando acciones muy concretas y políticas muy puntuales para el desarrollo de esto a lo largo de Europa. O sea, los países punta en esto fueron Francia, Italia y Austria, en el medio Suiza, que operan este tipo de servicios desde hace muchísimos años, con muchas particularidades. Y eso, por eso uno por ahí no tiene que caer en ese deseo de copiar, ¿no? Ellos tienen un sistema con muchas particularidades que tienen que ver con su geografía, lo cual le pone condicionantes muy fuertes que nosotros, para nuestros ramales, hasta ahora no tendríamos inicialmente, entonces eso nos plantea una mejor condición operativa para un modelo de este tipo. Y luego está Estados Unidos, que Estados Unidos en los 80 desarrolló muchísimo esta tecnología, y luego a mediados de los 90 empezó a reemplazarla por el famoso doble stack o doble piso de container, que es muy interesante porque cuando uno analiza todos esos flujos de carga en Estados Unidos, de todo lo que es el transporte en container, que es una imagen muy habitual que uno tiene en los ferrocarriles norteamericanos, más del 50% de esos containers son de tráfico internacional, o sea, son cargas que van de destino internacional. Dentro de lo que es el flujo de carga de cabotaje o interno en el país, el 26% se transporta en containers y el 19% se transporta en este modo de autopistas ferroviarias o camiones a bordo de los trenes, lo cual plantea un importante, digamos, aspecto que es el transporte de carga interno, ¿no? Claramente no vamos a andar transportando un camión para hacer una exportación, eso tiene que ir directamente al container. Y un poco referido a la otra pregunta que estaba antes, que era un poco las ventajas de este sistema, nosotros cuando planteamos el proyecto analizamos tres pilares fundamentales. Uno, lo que son las ventajas económicas, otro, lo que son las ventajas de sustentabilidad o medioambientales, y por otro, ventajas sociales. ¿Cuáles serían esos tres concretamente? Las económicas es apuntar directamente a una reducción del orden del 20 al 15% de los costos del transporte automotor, o sea, mediante esta manera nosotros podemos bajar el costo del transporte automotor. Desde el punto de vista sustentable es obvio y es a lo que tenemos que apuntar porque ya la situación se pone muy compleja y tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos sabemos la naturaleza eficiente del consumo de energía del ferrocarril, con lo cual eso es un grandísimo aporte para lo que es la contención de esa problemática. Y finalmente, desde lo social, tiene dos aspectos. Uno muy importante que tiene que ver con la disminución de la siniestralidad vial en las rutas. Si nosotros logramos bajar la cantidad de camiones que circulan en las rutas, vamos a tener un impacto muy positivo en la reducción de la siniestralidad de las rutas. Y finalmente, esta tecnología lo que daría es generación de empleo en cantidad y en calidad, porque sabemos que la mano de obra que se necesita tanto para desarrollar este tipo de tecnologías como para operarlas, es un empleo que requiere una calificación considerable, entonces eso genera empleo de buena calidad, lo cual eso genera una prosperidad muy importante, ¿no? Para lo que son las sociedades. Cuando decís la reducción de la siniestralidad, uno de los beneficios laterales que pensé inmediatamente es que una de las principales causas de muerte del país es por la alta siniestralidad de los accidentes de tránsito. Y por otro lado, los juzgados civiles en un 80% son causas de accidentes de tránsito, con lo cual, aparte del beneficio en reducción de vidas humanas, la reducción en presupuesto en salud, que significa para atender esa siniestralidad, y cómo se descomprimirían también los juzgados, dejando lugar para que un mejor servicio de justicia se oriente hacia otro tipo de causas. Ahora, Sí, eso es muy importante.
uno de los argumentos que uno suele escuchar por los cuales no se desarrolla, digamos, no se desarrollaría el sistema ferroviario, es que necesariamente el desarrollo del sistema ferroviario entra en contradicción con el desarrollo del transporte automotor, por el camión más específicamente, y bueno, como que hay una contradicción ahí. Digamos, este sistema que planteás vendría a ser una integración entre ambos tipos de transporte. Correcto, sí, es una integración y esto es muy habitual. Creo que todos los que nos involucramos con cuestiones de transporte ferroviario siempre en algún momento escuchamos este planteo muy ¿no? de extremos, de, bueno, el camión no sirve, tiene que ir el tren. Bueno, la realidad es que los modelos de transporte son bastante más complejos que simplificar todo o en un camión o en un tren, ¿no? La realidad es que cada uno tiene una fortaleza muy importante que tiene que ser aprovechada y ahí es donde creo que está el secreto del desarrollo hacia el futuro. Principalmente por lo que ya sabemos de cuestiones energéticas y todos estos beneficios que estamos hablando. La realidad es que este modelo o este sistema no intenta reemplazar los ya existentes. O sea, no se plantea ni se encuentra evidencia claramente de que esto sea mejor, por ejemplo, que un container en un tren, o que un granel, o que un tráfico de carga general. Eso claramente tiene sus ventajas porque a nivel costo, eso va a tener un costo logístico aún mayor. Pero la realidad es que hay cadenas de valor que su logística necesitan cierta planificación y cierta coordinación que ese tipo de transporte no le puede dar. Entonces, lo que hacemos con esto es abrir o plantear dentro del modelo ferroviario un modelo nuevo que le otorgue también al sistema ferroviario participación en un transporte de carga mucho más programado, mucho más homogéneo, y es un nuevo beneficio, que de otra manera, digamos, el ferrocarril en ese sentido pierde competitividad frente al camión. Entonces, de esta manera es buscar los dos beneficios más importantes de los dos sistemas. El camión tiene una flexibilidad y una llegada del puerta a puerta que es muy importante y es única. No lo podemos reemplazar de otra manera. Y el ferrocarril tiene una ventaja que tiene que ver, como decíamos antes, con la eficiencia desde lo energético y desde la seguridad, que es sumamente importante. Entonces, si nosotros logramos aunar esas dos combinaciones, vamos a tener una beta dentro de lo que es el transporte ferroviario, una nueva beta de beneficios para transportar, que es los camiones a bordo de los trenes. Ese sería un poco el complemento de los dos sistemas. Ahora, hablaste de que tenía un impacto en la generación de empleo. ¿Cuál sería ese impacto en la generación de empleo y del desarrollo de la industria? Bueno, concretamente en el modelo que nosotros planteamos para nuestro país, tenemos dos aspectos. Uno, como decía antes, que tiene que ver con la cuestión operativa, que eso ya es conocido por todos, porque ya sabemos lo que es el empleo en la operación ferroviaria. Y por otro lado aparece el aspecto del desarrollo de la tecnología, que es una tecnología que tiene una presencia de una industria metalmecánica muy fuerte, ¿no? Porque desarrollar el vagón, en Argentina nosotros tenemos capacidad tecnológica e industrial y de recurso humano para desarrollar ese tipo de tecnologías y para fabricarlas. Sabemos todos que hay fábricas de vagones que están disponibles y tienen un recurso humano capacitado y a la altura, y desde ese lugar es donde se va a Fabricaciones generar, militares, por ejemplo, uno, por ¿no? ejemplo, fabricaciones militares, exactamente. Que ha sido Eh, muy maltratada en los años del gobierno exactamente, anterior. exactamente. Y ahí tenemos ¿Puedo, un centro de puedo hacer tecnología muy una importante. consulta? Sí, ¿Qué tal? Fabián es mi nombre. ¿qué Fabián tal, Fabián? Andrade. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Lo que quería preguntarte es, vos planteás como un sistema integral, de hecho hay multimodal, como dijiste Ujú. en otras partes, pero yo lo había visto para evitar, por ejemplo, el traspaso de una ciudad, como puede ser en Suiza, que pasan toda la capital, le ponen los camiones adentro de los vagones y cruzan, entonces, con lo cual se ahorran la circulación de camiones por el medio en partes urbanas. Lo que vos Correcto. planteás es en la autopista, o sea, de hecho, no sé, suponete la ruta 3 y ahí por al lado tenés la vía y mandamos por ahí eh, los, los coches con los vagones, con los camiones arriba, directamente de A a B, digamos, Exactamente. Buenos Aires, Neuquén, por decirte algo, Buenos Aires, directamente. Neuquén, Buenos Aires, Ah, ok. Mendoza, exactamente.
Ese es el Ah, ok. planteo, Es incluso un se elemento puede. diferenciador por lo menos del modelo multimodal que conozco, ¿no? Bueno, el modelo multimodal ese que mencionás es muy particular de Suiza, pero esa red hoy día, y de hecho los invito a que puedan investigar un poco más, van a ver que hay autopistas ferroviarias que cruzan desde Italia hasta, pueden ir hasta Inglaterra, a través incluso del Eurotúnel. ¿Sí? O sea, tienen que hacer un transbordo en el medio por una cuestión lógica, pero los Alpes hoy en día los están cruzando con ramales ferroviarios justamente para descomprimir las rutas y los caminos de montaña que son muy complejos para el tráfico de carga y en lo que hace a la circulación de digamos, las personas con la seguridad, ¿no? Porque los camiones se ponen muy peligrosos en ese tipo de caminos de montaña. Entonces, directamente hoy día hay muchas empresas que están, bueno, muchas no, hay varias, un par de empresas que están operando ramales entre Italia y Francia, entre Francia y Austria, Italia, Austria. Suiza particularmente tiene algunos lugares, como bien decís vos, su reglamentación de circulación prohíbe la circulación de camiones en determinadas ciudades. Entonces ahí están obligados a hacer ese trayecto de traspaso. Pero para que tengamos una idea, ¿no?, de lo que es la geografía, que ya todos muchos sabemos de la gran extensión de nuestro país, ¿no? La autopista ferroviaria más extensa de Europa creo que llega a los 1.100 kilómetros, ¿sí?, que va desde aproximadamente la frontera de Francia y España hasta la zona de Alemania al norte. ¿Sí? Son 1.100 kilómetros. Nosotros, todas nuestras autopistas ferroviarias en los ramales estarían desde los 800 kilómetros para arriba. O sea que son ramales que realmente tienen una potencialidad en ese sentido muy importante por las distancias propias que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, Sí, sí, está claro. Yo disculpa, Facu, eh, el- te lo preguntaba de acuerdo a una función económica, Ujú. porque tendríamos que, imagínate el tráfico de tren, digamos, una ventaja económica por ahí. Está claro la ventaja Exactamente. energética y la ventaja, como hablaron del impacto en cuanto a accidente y demás. Vos habría que invertir en esos 1.000 y pico de kilómetros que hay, 1.200, digamos, Bahía Blanca, todo lo que son las empresas hoy de carga, que llevan en contenedores, a granel o lo que sea, encontrar una ventaja para que se vuelque, digamos, las economías hacia, porque si no, es más factible mandarlo directamente por tren que subir un camión arriba de un vagón. No sé si me hago explicar. Digamos, Sí, sí, encontrar sí. ese elemento diferenciador entre el tren clásico y meterle un camión arriba del tren, porque si no estaríamos también invirtiendo en un camión para después meterlo arriba de un tren. Sí, bueno, digamos, la fortaleza de eso Ahorrarían, tiene que ver sí, con la dinámica que hay en los trasvasamientos de carga. Y por eso hice hincapié en lo que son los tiempos de... Hay cadenas logísticas, perdón, cadenas productivas, que en su logística el tiempo es muy importante y digamos, la programación de ese tiempo es muy importante. Y la realidad es que la carga a granel y la carga general en tren, hay programaciones de tiempo que no las puede respetar con tanta rigurosidad, porque tenemos todo lo que es la operación de carga-descarga de los trenes, armado de los trenes en bloque, o sea, es muy compleja tiene un beneficio muy grande que es la economía, porque es muy barato, pero a la vez en cumplir tiempos por ahí no es tan preciso. Entonces, si nosotros podemos programar un servicio de trenes casi con el horario de un servicio de trenes de pasajeros, donde el camión llegue al momento que tiene que subir a un tren como si fuera un pasajero. Se sube con su carga, se sienta el chofer y el tren sale en un horario programado. Esa rutina de tiempo que el camión tiene como también fortaleza, se puede cumplir con todos los beneficios del ferrocarril, ¿no? O sea, es sumarle a eso los beneficios del ferrocarril, lo que es la seguridad y el consumo energético, que también es en costo, porque en definitiva la variable económica está muy, muy relacionada con el tema energético, ¿no? El petróleo sabemos que es la base de la cuestión, de hecho ronda alrededor del 30 y pico por ciento del costo del transporte automotor. Estamos hablando de combustibles y lubricantes. O sea que reducirle el kilometraje a un camión es reducir directamente esa parte de la ecuación. en el proyecto mencionás la necesidad de modificar el gálibo. Correcto. ¿Por qué es la necesidad de esto, de esta modificación? Bueno, esto tiene que ver particularmente con un tema lógico de que el camión a bordo de un vagón entre, ¿no?, en el espacio asignado, en el famoso espacio de gálibo de los ramales. La modificación viene porque
como está planteado hoy día el gálibo en nuestro sistema ferroviario, necesitaríamos de un vagón muy, muy particular que debería tener unas ruedas extremadamente pequeñas, con todas las complicaciones que eso trae. Las ruedas muy pequeñas en los ferrocarriles tienen limitaciones en lo que tiene que ver con la resistencia térmica por un tema de velocidad y giro y cuestiones que están relacionadas con la mecánica del material. Entonces hay un límite en el diámetro que nosotros podemos tener sin que la rueda se vea fatigada, por decirlo de alguna manera, térmicamente. Entonces, para no tener que entrar en una tecnología muy especial, que es una, por ejemplo, de las tecnologías que tiene Europa, que en realidad ellos la tienen por los complejos túneles que tienen, ahí ya no tienen chance de modificar su gálibo, para no caer en eso, que termina siendo un sistema muy costoso para nosotros, una tecnología más convencional, modificando la parte superior del gálibo actual de los ramales ferroviarios, nos permitiría llevar los camiones a bordo de los camiones a bordo de los vagones. ¿Sí? Ese sería un poco el motivo por el cual se plantea la corrección. Eso también trae aparejado una consecuencia también positiva colateral. Nosotros, al poder ampliar el gálibo digamos, de la red ferroviaria, incluso podríamos circular con vagones de pasajeros de doble piso, podríamos circular con vagones de carga de general más grandes, con lo cual podríamos transportar cargas que por ahí hoy en día no se justifican y por ahí puedan empezar a justificarse. O sea, nos da una proyección de mayor capacidad de carga o mayor capacidad de transporte en la red, en la misma vía. Eso sería un poco el beneficio también ampliado, más allá del propio de la autopista ferroviaria. ¿Y hay una proyección de un trazado de estas autopistas ferroviarias? ¿Las incluiste en tu proyecto? Sí, tal cual. En el proyecto nosotros analizamos, hicimos un entrecruzado entre la información disponible, que también a veces es muy, muy escueta, pero bueno, con los últimos 20 años se ha invertido en tecnología y hay alguna información un poco más abundante en lo que tiene que ver con los flujos vehiculares en las rutas nacionales y la red ferroviaria. Entonces lo que hicimos nosotros es trabajar con un documento que se llama Matriz de Origen y Destino, que analiza los centros productivos de nuestro país y los centros de consumo. Entonces de esa manera se modela el tráfico vehicular de carga en automotor a través de las rutas argentinas. A la vez trabajamos con los sensores de vialidad nacional que tienen montados en las rutas que censan y diferencian los tipos de vehículos, entonces sabemos qué cantidad de camiones pasan, por ejemplo, por la ruta nueva en un determinado tiempo. Eh, Finalmente con eso cruzado determinamos una serie de ramales característicos: Mesopotamia, el Urquiza, el Mitre hacia el norte Tucumán, el San Martín hacia Mendoza y hacia el sur Bahía Blanca. Esos son los 4 ramales importantes que nosotros vemos un flujo de camiones que puede ser atendido con importancia a través de los ramales ferroviarios. ¿Y hay una estimación económica de lo que implicaría este proyecto, llevarlo a cabo? Bueno, la estimación económica es compleja y justamente ahora estamos en la etapa de Porque ir un poco más en fino. definitiva, siempre para que un proyecto se transforme en realidad, una de las primeras evaluaciones que hace quien está a cargo de la cartera política a su Ujú. cargo es el tiempo que lleva el mismo y cuál es el costo en términos presupuestarios, ¿no es cierto? Correcto. Bien, es una muy buena pregunta y es una pregunta bastante compleja de responder, y en este momento lo que estamos haciendo es trabajando para poder armar un equipo de profesionales del ámbito de la economía, porque la realidad es que uno como ingeniero puede entender ciertas cuestiones de lo que es la economía y los costos, pero de ahí a hacer los números finos, la verdad que sería meter la nariz en un lugar que no corresponde. Entonces estamos trabajando para armar un equipo de profesionales de economía que puedan elaborar este número concreto, que tiene que ver más que nada con el desarrollo de la tecnología del material rodante, ¿no? Porque en definitiva la vía no cambia la tecnología. La modificación de gálibo implica un estudio que no es algo desde los recursos tecnológicos muy importante, ¿sí? Se necesitan ciertos recursos tecnológicos hoy en día muy vinculados con temas de simulación en computación, y después con una verificación real dinámica que históricamente se lo conoce por ahí en la jerga como galibómetros o coches de despeje o clearance car, por ejemplo, en otros lugares del mundo, que básicamente son vehículos que circulan por las líneas con el gálibo que se va a implantar, analizando la viabilidad o la aparición de posibles obstáculos para ver si se pueden corregir esos obstáculos y cuánto costaría corregir esos obstáculos. Por ejemplo, los puentes. Entonces,
hay una parte del número fino que sí o sí hay que hacerla, digamos, ejecutando el proyecto o parte del proyecto de desarrollo sobre la vía, ¿no? Porque nosotros no vamos a saber concretamente los obstáculos que hay hasta que no ponemos el galivómetro sobre la vía y circulamos sobre el ramal, ¿no? Eso es una cuestión concreta. Y después tiene que ver lo otro que decía, es el desarrollo de la tecnología del material rodante, que realmente los números finos no están hechos aún. Estamos un poco abordando esa cuestión de la contención que nosotros llamamos institucional, para que nos puedan dar, ¿no?, ese recurso de desarrollo, porque sinceramente todo esto es un poco, digamos, por ahora a pulmón, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, es una dificultad no mayor y no menor, quiero decir, y además, digamos, con las dificultades que tienen que se tienen en este país para hacer, y en el mundo actual, de hacer cálculos de costos a largo plazo. De todas formas, Exactamente. quédate tranquilo que creo que no sería ni el primero ni el último El proyecto último. que empieza con un valor y termina con otro. Sí, tal Eh, cual. con Sí, sí, el, más es tal cual eso. la última pregunta Sí. que tengo acá en el listado, hay vos en el proyecto hablás de dos aspectos que son fundamentales. Uno que es la potencial electrificación de la cadena del transporte Ujú. y empresas públicas ferroviarias, comunidades, negocio con servicio de transporte puerta a puerta. Correcto. ¿Podés desarrollar estos dos puntos? Sí, básicamente esos aspectos tienen que ver un poco con, digamos, la posibilidad del proyecto, la capacidad del proyecto a largo plazo en el futuro, ¿sí? Porque, digamos, una ventaja que nosotros podríamos decir es, bueno, pero en el futuro por ahí los camiones se electrifican y ya está, no contaminan más, podemos seguir andando por las rutas sin problema, ¿para qué vamos a andar subiéndolos, ¿no?, a los trenes? Y en ese sentido hay muchas complejidades de la tecnología, de lo que es la electrificación de la tracción vehicular, ¿sí?, que tiene que ver puntualmente con la autonomía de las baterías, principalmente, y colateralmente con el rendimiento de las baterías en el sentido de la temperatura. Es muy importante el tema de las baterías, incluso para los autos. Las baterías son extremadamente sensibles a las variaciones de temperatura. ¿Qué significa esto? Ante una condición de clima frío, ¿sí? Y frío no estamos hablando menos 20 grados centígrados, estamos hablando 8 grados, 7 grados, las baterías pierden muchísima capacidad de almacenamiento de energía, se descargan rápidamente. Entonces eso nos plantea, y más en un territorio como el nuestro, que los camiones tengan muchas dificultades en su autonomía. Hoy en día, con suerte, un vehículo de uso particular, un auto, está logrando autonomías que rondan con el mejor rendimiento los 400 kilómetros. Eso para un camión no sirve para nada, porque a los 400 kilómetros tiene que parar y tiene que poner a cargar su batería. Y ahí empieza otra limitación de la tecnología de la batería, que es los tiempos de carga. Si nosotros trabajamos en tiempos de carga rápido, lo que se dice una carga rápida de batería, se daña severamente la vida útil de esa batería, con lo cual el costo de mantenimiento de esa tecnología sería muy elevado, ¿sí? Y si hacemos una carga lenta, el camión tiene que estar parado 8 horas con la carga, cargando su batería. Con lo cual empieza a tener serias limitaciones lo que es la tecnología de la electrificación. Entonces nosotros lo que planteamos en el proyecto como posibilidad de desarrollo a futuro, luego de que esto esté implantado con los camiones convencionales de hoy, es que durante el viaje a bordo de la formación ferroviaria, el camión puede realizar la carga de su batería. Entonces, en los extremos de carga y descarga, el camión llega y tiene desde ese lugar un radio de acción de 400 kilómetros para ir hasta el punto de descarga, dejar su carga o volver a cargar y volver a la formación con la capacidad de batería. Y durante el viaje de regreso o durante otro viaje, el camión vuelve nuevamente a cargar sus baterías. Eso sería desde el punto de vista de la electrificación del camión. Ahora, si nosotros eso lo trabajamos con locomotoras diésel convencionales, nos faltaría la otra pata, ¿no? Que es, bueno, está bien, tenemos un buen rendimiento energético, o sea que por ahí la contaminación de un motor térmico en una locomotora no es tan grande, pero en algún momento va a llegar esa tecnología, de hecho hoy en día está, y por ahí en nuestro país tenemos potencial para electrificar, no sé si toda la red, pero parte de la red, y hoy en día existen las locomotoras con bimodales, que se pueden decir, que trabajan con catenaria y con su propio grupo electrógeno a bordo. Entonces, de ese sentido, se puede trabajar en zonas aledañas a grandes centros urbanos donde tenemos gran disponibilidad de energía, podemos trabajar con tracción eléctrica y de esa manera empezamos a electrificar aún más
la cadena logística del transporte tren-camión, y a la vez aparece la tecnología que ya es conocida en el transporte ferroviario, que es el freno regenerativo, que básicamente lo que permitiría es recuperar gran parte de esa energía que nosotros consumimos en la tracción y reintegrarla al sistema eléctrico, con lo cual aumentaríamos más la eficiencia energética, con lo cual ya la matriz energética de nuestro país en transporte se volvería más eficiente. Entonces, en ese aspecto lo que vemos es una posibilidad de desarrollo a futuro, aún con cuestiones que tengan que ver con cadenas de tracción vehiculares completamente eléctricas. Muy bien. Bueno, Guido, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más y si no dejamos de grabar. Fabi. Yo quería una última pregunta Sí, las respecto que a deseen, no hay a problema. la infraestructura. Vos Sí, hablabas del espacio del Gálibo, es interesante correcto. porque bueno, le da el espacio propio a este tipo de transporte multimodal. El tema es la infraestructura y por supuesto, si va a ser por la misma traza que tenemos hoy, o bueno, tenés planteado hacer otra traza especial. Digo porque habría que hacer un recambio, obviamente, de terraplenes, de vía, de obras de arte. Hoy está Correcto. pensado en 20 toneladas por eje, máximo, máximo. Ujú. Y Sí, bueno, el planteo que vos hacés, las cargas van a superar ampliamente ese tonelaje. Entonces, mi pregunta era si está el proyecto pensado en las mismas, sobre los mismos rieles que hay, no rieles, sino la traza de la vía, traza. Ujú. o es una traza diferente, alternativa a la traza que sería de pasajeros, ¿no? Diferente a la que Ok, está hoy. Porque sí, vos hablaste de Urquiza, hablaste de Bahía sí, Blanca, de los diferentes ramales que hoy existen. Si correcto. esta No, nosotros, autopista nacional está planteada como una red alternativa a las redes correcto, actuales. no. No. Nosotros lo planteamos sobre la misma red, y justamente lo que de la base que partimos es que tenemos que tener una infraestructura que incluso nos permita correr con los trenes a velocidades bastante más elevadas de la que tenemos hoy. O sea, creo que todos vamos a coincidir que hoy día la infraestructura en nuestro país del sistema ferroviario necesita, para aumentar la confiabilidad, para aumentar la seguridad del sistema, una renovación integral de lo que es la infraestructura, ¿no? Vías, durmientes, terraplenes, obras de arte y demás. Nosotros partimos de la base de que eso está en condiciones. ¿Por qué? Porque computar todo ese gasto al proyecto automáticamente lo vuelve inviable, porque digamos, esa vía que nosotros vamos a plantear en un estado renovado completamente, tiene que ser utilizada por la máxima cantidad de trenes que nosotros podamos para que tenga un sentido económico, ¿no? Entonces, por una vía nueva van a pasar los trenes a granel, los trenes de contenedor, los trenes de pasajeros, los trenes de camiones, tienen que pasar, todo el tiempo tienen que estar pasando trenes para que el Estado pueda amortizar esa suntuosa inversión y obtener todos los beneficios, ¿no? Porque esa es la realidad, el sistema ferroviario tiene un gran beneficio. Entonces, lo que nosotros planteamos es justamente cómo podemos hacer para volcar más tráfico, más carga al sistema de transporte ferroviario, que nos pueda hacer más fácil para el Estado, para su economía, amortizar una infraestructura en óptimas condiciones. Entonces, de esta manera, nosotros lo que decimos es, por el mismo ramal que hoy día existe, con una infraestructura en condiciones, ¿sí?, tenemos que volcar más carga, y esto lo que haría es aportar un nuevo modo de transportar carga a los ya existentes, ¿eh? O sea, no estamos hablando de reemplazar ningún modo ya existente, sino complementar aún más la red de transporte ferroviario actual, y de esa manera sería mucho más viable, digamos, lo que se dice técnicamente con la amortización de la infraestructura, ¿sí? Tengamos en cuenta que si nosotros hacemos una comparación muy salvaje, incluso desde el concepto de operación de una autopista convencional automotriz, el Estado construye una autopista de asfalto y la usan los micros, los camiones, los autos, los colectivos, las bicicletas, todo el mundo la usa. Entonces, eso, desde el punto de vista de la amortización, es muy importante. Bueno, la idea es lograr eso con la red ferroviaria y lograr de que esa vía, en óptimas condiciones, pasen los pasajeros, la carga a granel, los containers, la carga de camiones, pase todo lo que podamos, y esa,
digamos, se le pueda sacar el mayor provecho posible, ¿no? Eso es lo que planteamos nosotros. Y además sumando eso, digamos, los beneficios de los gastos del Estado o de una obra del Estado no solamente tienen que ser cuantificables en términos económicos, porque en este caso puntual, digamos, Exactamente. ¿cuál sería el beneficio de una, digamos, cómo se cuantificaría económicamente la reducción de la siniestralidad vial? ¿Cómo se Exactamente. Bueno, cuantificaría la reducción de la mortalidad, la es muy menor interesante eso, contaminación? ese aspecto, Facundo, porque los técnicos de la economía, por eso un poco antes decía, hablaba del equipo técnico de economistas, hacen eso, y de hecho Argentina presentó su primer trabajo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo presentó en el año 2017 o 2018, es el primer informe de los costos de la siniestralidad vial en nuestro país. Y los modelos económicos que elaboraron los investigadores Hola. llegan a los valores de lo que es el PBI, o sea, representan los costos económicos de la siniestralidad vial de nuestro país en un porcentaje no menor de lo que es el PBI. O sea, cuando nosotros abordamos la temática de disminuir la siniestralidad vial, dentro de esa ecuación, como bien vos decías, está todos los gastos de justicia para la gestión de los siniestros, todos los gastos de salud para la gestión de los siniestros, todo lo que es la parte, el daño social que se genera con las personas que quedan con discapacidades luego de los siniestros, y toda la potencialidad de producción económica que se pierden con las personas que pierden la vida dentro de un siniestro. Entonces, es una cadena sumamente compleja, ¿no? El daño social que genera la siniestralidad, Los y es un seguros, la activación de beneficio, los seguros. todo el tema de los seguros, o sea, es muy, muy importante. Es un informe que incluso está publicado en la web. Es el primer informe a nivel nacional que se publicó por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nosotros lo usamos, o bueno, yo lo usé en mi tesis, esto fue un trabajo, una tesis, una maestría, lo usé como fundamento cuando tuve que analizar justamente el aspecto de la siniestralidad vial y los beneficios sociales que este tipo de proyecto o este proyecto, digamos, transfiere a la sociedad. Se analizó fuertemente el aspecto de la siniestralidad vial desde ese lugar. Y es real eso, sinceramente es un gran punto que se puede abordar de esta manera. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos de grabar. Bueno, les agradezco a todos brevemente por el interés, por la presencia, y ojalá pueda, pueda No, darse excelente, el la lugar verdad para el que desarrollo. es súper interesante, ojalá que se pueda desarrollar, realmente es innovador Ojalá. y muy interesante desde todo punto de vista. Y Te Muy, muy te agradezco bueno. mucho, agradecemos mucho Fabián. la participación, Guido. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y por la atención. Y bueno, ojalá que en los próximos años podamos seguir construyendo un sistema ferroviario argentino moderno, innovador y al servicio de nuestro país. Así es, Bueno, ojalá. Gracias. muchas gracias. Gracias a